Pérez Caresi por Now. Casi las 10:30 de la mañana. Bienvenidos a todos. Esto es No Somos Nadie. Hasta las 14 te hacemos compañía mientras Euge, que la tenemos de regreso, baila. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo estás, Euge? ¿Bien? Buen día. Volvió la Euge que todos conocemos, no la Euge que nos dejó el lunes. Sí, que lo dejé en la B, o sea, completamente. En la C. En la B metro no C tenía, por ahí. No tenía ni energía, Euge, No, para no hablar. podía, ¿Viste? no Parecía podía. una persona triste. Ay, En el tono de voz. no me gusta ser una persona triste. Bueno, estabas No, ya lo afiebrada, sé, me pero parece. estabas Pero afiebrada. estaba así, dije, no way. Así que, pero bueno, nada, 2 días de reposo y ahora volví a la vida, tengo una energía. Muy bien, muy bien. Energía acumulada. Claro. Me van a tener que fumar. Que bancar todo el día. Bueno. ¿Cómo anda el resto? ¿Cómo estás, Mauro? Todo muy bien, muy bien, ¿Bien? muy bien. Gran día. Ah, me gusta esa actitud. Gran Barbie, día. Bien también, todo bien. Bien, excelente. bien, solo queda mejorar. porque Sí. saben que está saliendo el sol después de días donde ¿Viste? primero era esa llovizna horrible, Eso ayuda un después montón. la lluvia un poquitito intermitente en la mañana de ayer. Hoy tenemos finalmente sol. 11:08 la sensación térmica en este momento. En un ratito vamos a estar hablando con Ezequiel, obviamente, para actualizar los datos, cómo va a estar el día durante el resto que nos queda hoy por delante. Y también qué va a pasar el fin de semana, porque recordemos porque venimos con el Mundial, con tanta cosa, recordemos que estamos en el medio de las vacaciones de invierno. Sí, Así es verdad. que hay bueno, los que mucho tienen plan. hijos en casa lo saben perfectamente y se No dan hace cuenta falta que cada se los recuerde. segundo. Los que somos docentes también. No, pero a vos te falta. En Me algunos falta, ¿no? casos Claro. sobran. Claro, es un buen punto. Claro. Sí, porque hay mucha gente circulando por la casa que no ves en todo el año. Claro, pero en la y tienes que calle, armar plan. en la calle hay mucha menos gente. Sí. Yo hoy llegué, que vine en auto, llegué en 45 minutos, le puse desde Hermoso. Temperley hasta Palermo. Qué placer. Sí, ahora empieza a haber más niños en el transporte público. Claro. También. Que se va a llenar también de En la niños avenida dando Corrientes, sí, la zona del Ecoparque, bueno, Sí. todos esos lugares. Bueno, vamos a darle planes para que sepan a dónde Paseo a la llevarlos. plaza, paseo a la Y le plaza tenés que dar histórico de planes vacaciones de al invierno. profesor acá, Mauro, que extraña a sus alumnos. Que vaya a Claro. cuidar Bien. niños ajenos. Y listo. No, puedo ir a ver obras también, obras infantiles. ¿por ¿Podés qué no? dormir? Ah, yo me re divierto. ¿Puedes dormir más? Puedo dormir, es verdad, puedo dormir un poquito más. Aprovechá para Claro. descansar. Claro. Bueno, ¿por dónde vienen las agendas del día de hoy, Mauro? Bueno, el barril de Brent llegó a los $100, ahora un poquito menos, ya está en 99,75 más o menos, pero un recrudecimiento una vez más, como que cada día se va increyendo, ¿no? La violencia en Medio Oriente una vez más, con unos hutíes que vuelven a tomar el protagonismo desde Yemen, un Donald Trump que también se hace con la agenda, y un acuerdo bastante particular con Arabia Saudita que encendió las alarmas en todo Medio Oriente, no solo en Irán, sino también, por Sí. ejemplo, en Israel. ¿Por qué? Porque se está hablando de un acuerdo nuclear con Arabia Saudita. Después vamos a andar un poquito más. Euge. Bueno, ayer salieron números de la actividad económica que finalmente rompe con esta idea del serrucho, ¿no? Que un mes iba para abajo, otro mes iba para arriba, otro mes iba para abajo y así ahora va para abajo y siguió yendo para abajo. Profundizó la caída, digamos, la actividad económica. Al mismo tiempo salieron números de consumo y hay una dinámica que está pasando respecto de la actividad que crece y el empleo que cae, que hay que analizar. Son muchos datos sueltos que en conjunto forman una foto de lo que está pasando con la economía. Barbie. Bueno, vamos a sumar a alguien más a la lista de arrepentidos y que piden disculpas a Argentina. Al La lista final, larga. al final nos querían todos. ¿Viste? ¿Y por qué no lo dijeron en el primer momento? ¿No? Bueno, Javier Bardem es uno de ellos, el actor español, así que vamos a estar hablando, que además es muy, muy militante, ¿no? Sí. De causas políticas internacionales y españolas, por supuesto. Y Tiene es otro opiniones más contundentes. tremendos, que su mujer, Penélope Cruz, no las tiene, o por lo menos no las manifiesta públicamente, en el caso de él, sí. Y como decíamos recién, vamos a estar haciendo y recomendando planes para las vacaciones de invierno, así que no se desesperen. Y en este mismo tema, por todo el hateo de Argentina y demás, vamos a estar hablando de María Becerra y de Casu. Las dos salieron a bancar ciertas Muy posiciones. En el caso de María Becerra, ella después de cantar el himno en el Mundial, en la Claro, final en la del final. Mundial, tenía shows en España, porque ella estaba de gira por Europa. Así que en el medio del show en Barcelona, ella sacó la bandera argentina, se puso la bandera argentina y siguió bien. cantando. Así que vamos a estar hablando de esos temas. Vamos a tocar también el tema de la seguridad informática, lo que está pasando con las redes sociales, lo que hablábamos más temprano, recién hace un ratito, con
con Juli y todo lo que pasó con la inteligencia artificial. ¿En qué estamos metidos, no? Cuando hablamos de inteligencia artificial y qué riesgos se corren o no en el marco de la inteligencia artificial con esto que pasó con OpenAI. Todo eso en un ratito nada más. Ahora, chicos, hoy es nuestro programa 99. Mañana... Las elecciones, sí. porque viene... Es la luna de miel. Exactamente. La luna Ahí de va, miel. ahí va. Ok, o sea, acá termina nuestra luna de miel. El lunes, ¿saben El qué? lunes nos peleamos. Veremos. La vida Veremos real. qué sucede. No les podemos prometer nada. 10:34 en todo el país.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romy querida, 10:40 de la mañana, ¿cómo está la calle? Buen día. Buen día, Ele. Bueno, es una mañana que se fue complicando. Vos sabés que en estos momentos sobre Panamericana hay un choque fatal. Lamentablemente hay una persona fallecida. El incidente se dio en el kilómetro 24 en sentido al norte. Ahí colisionó un camión y una moto y el motociclista ha perdido la vida. Están trabajando en el operativo de seguridad y esto está generando demoras y congestión, todo en sentido hacia Rosario. Así que precaución a los que circulan por ahí y también los que están ingresando a Capital por Panamericana, que ven el incidente de tránsito y se distraen y eso puede generar otro choque. Así que atentos con esto. La General Paz tiene retrasos en la zona de Saavedra, Núñez, todo lo que es entre Avenida Cabildo y del Libertador en sentido a Lugones. Además se produjo otro incidente de tránsito dentro de la ciudad, un choque entre una moto y un camión, también en Juan B. Justo de 4200, ahí la circulación está reducida. Y este dato a tener en cuenta, L, hoy a las 23 horas van a estar cerrando autopista Ilia y Cantilo en sentido al norte, es por las obras de ampliación en el puente La Bruna. El cierre va a durar hasta mañana a las 6 horas. La alternativa es Figueroa Alcorta o Avenida del Libertador. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro a horario, L. Gracias, Romy. Hablamos en un ratito. Chau, chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Ese querido, 11:08 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires y estamos contentos porque salió el sol. ¿Cómo estás vos? Sí, bueno, acá no, acá llueve. Justamente al revés. Vamos a contramano. Pero no importa, igual acá está bueno que llueva, que nieve, viene pero muy bien. Ahora les voy a contar toda la zona que hay bajo alerta por nevadas, porque es muy amplia, pero primero les cuento de Capital Federal y alrededores, porque, bueno, hoy salió el sol, vamos a tener buenas condiciones, mañana vuelven las lluvias, pero bueno, hoy a disfrutar porque la máxima va a estar en torno a los 14 grados, 13, 14 grados, no va a trepar mucho, pero por lo menos con solcito todo es mucho más agradable. Mañana entonces vuelve a precipitar, volvemos a tener chance de algunas precipitaciones y el fin de semana pinta bien por ahora, pinta bien con un leve ascenso de las temperaturas. Así que va a estar lindo el fin de semana sin lluvias y con máximas en torno a los 16 grados. Tal vez haya neblina o algo de bancos de niebla en la mañana, pero después la condición mejora. Hermoso. Y van a ser, lindos días. Sábado y domingo va a estar bueno. Y después les cuento todo lo que es zona cordillerana desde San Juan hasta Santa Cruz, está todo bajo alerta por nevadas. Es inmensa el área que está bajo alerta. La zona igualmente con alerta naranja, que es lo más complicado para hoy, para San Juan y Mendoza. O sea que va a seguir nevando en toda esa zona. Ya viene nevando muchísimo en los últimos días. Bueno, va a seguir nevando. Así que los pasos fronterizos seguramente van a seguir con algunas complicaciones. Y el último dato, la temperatura más bajita, mejor dicho, la sensación térmica más bajita en este momento está en Río Gallegos. Ahora, 18,3 bajo cero. Impresionante el frío. Ay, Dios mío. Sí. No, está tremendo. La provincia de Santa Cruz está en alerta rojo por estas temperaturas, obviamente. Y ayer se registró un récord, llegó en el Calafate, por lo menos récord de los últimos 25 años, ¿no? Del 2000 para acá nunca se había registrado una temperatura tan baja como la de ayer, la mínima que se indicó ayer, se registró ayer. 17,6 bajo cero fue la temperatura del Calafate, fue la mínima. No había estos registros desde el año 2000 para acá. Impresionante. ¿Sabes qué? Se te cortó todo, seguramente por el frío, porque te vas congelando, hablando de las bajas temperaturas. No llegamos a entenderte de cuánto fue esa última temperatura. ¿La de Calafate? Sí. Del Calafate llegó a 17,6 bajo cero, la más baja registrada desde el 2000 hasta ahora. En el Calafate, ayer. Sí, impresionante. Tremendo. La cantidad de nieve es buena para el turismo, pero está generando algunas complicaciones en algunas zonas. Sí, totalmente. Todo lo que es zona cordillerana, bueno, hemos visto el rescate ayer en Catamarca y ha habido varios rescates ya, varias evacuaciones por el tema de la nieve en Mendoza.
bueno, en gran parte de todo lo que es zona cordillerana y segura en Santa Cruz también. Va a haber gran parte que es Chubut y Santa Cruz prácticamente está con alerta por nevadas, así que complicaciones va a seguir habiendo. Vienen bien las nevadas en cordillera, pero realmente, bueno, también tiene estas complicaciones. Claro, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos en un ratito. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Datos, contexto y las claves para entender el presente. Economía. Con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. Euge, querida, el dato económico del día que tiene que ver con la actividad económica. Así es, porque ayer salió el estimador mensual de la actividad económica, que es el dato oficial, que marca el INDEC de manera mensual para después hacer el trimestral, que es el PBI, ¿no? Lo que producimos, lo que produce una economía durante un año. Tuvo una variación interanual positiva, apenas positiva, del 0,2%, pero una variación mensual desestacionalizada del 0,5% abajo. Esto es lo que rompe de alguna forma o profundiza una de las partes del serrucho que venimos viendo, en el cual la actividad económica, este índice en particular, viene dando un mes para arriba, un mes para abajo, y así dando una dinámica que no es tan clara respecto de hacia dónde va, ¿no? Es decir, es clara que es un serrucho, pero no es clara de que vaya a tener una tendencia sostenida igual para alguno de los lados. O descendente para alguno de los dos lados, como viene pasando ya hace varios meses, traccionada sobre todo esta vez por dos sectores que son muy dinámicos, que es la explotación de minas y canteras, la minería, y por otro lado la agricultura. 4,6% interanual la suba de la agricultura y 15,7% interanual la suba de la explotación de minas y canteras, contra otros sectores de la economía que son los que más traccionan después empleo y consumo, que son industria manufacturera, 5,6% la caída, y comercio, un 4,3% interanual la caída. Quienes nos están siguiendo en YouTube, TDA o el canal 85 de Flow, están viendo en pantalla que tenemos el tuit del ministro de Economía celebrando el crecimiento de los primeros 5 meses. Esto es el dato de mayo, me olvidé de decir lo que tiene ese rezago. Un 1,7% en los primeros 5 meses del año en relación al igual periodo del 2025. Hay algo a tener en cuenta acá, que es que está tomando un periodo de los primeros 5 meses del año pasado, el ministro de Economía, que se explicaron más que nada por mejoras puntuales en la última parte del año pasado, con un 2026 que empezó en caída, digamos. Entonces, ahí tenés un poco la explicación de por qué el ministro toma este dato, buscó un buen dato para justamente poder compararlo y que la foto sea un poco más favorable. O sea, depende de la forma en que lo contás, ¿es más favorable o menos favorable? Sí, exactamente. Así que volvemos a tener esta economía que no encuentra su tendencia. Es una economía que, ¿se acuerdan cuando le buscábamos la letra? Bueno, es una economía en K, porque tenemos los sectores que traccionan y que hacen que la caída no sea tan fuerte para arriba, y los sectores que no traccionan para abajo, ¿no? Entonces se da esta dinámica en la que la patita de abajo de la K es la que está deteriorando, si querés, a el más ciudadano de a pie, el ciudadano que aparte vive en grandes urbes, por ejemplo, y que tiene más que nada esta vinculación con el comercio, con los servicios, con los centros industriales, mucho más fuerte que aquellos que quizás viven en otras provincias y se dedican a el agro, la minería. La minería que recién está empezando y que tampoco es fuerte el frente externo, porque por otro lado, en el frente externo, Argentina hoy está creciendo. Hay más exportaciones, tenés exportaciones de otros productos que antes no eran tan fuertes como lo es el agro, y siempre fue la hegemonía del agro en Argentina, y es lo que está trayendo dólares, pero al mismo tiempo también están creciendo, por ejemplo, importaciones, no en
los lugares donde se utilizan esas importaciones para después crear un producto final, que son los bienes intermedios, sino, por ejemplo, las importaciones vía courier. Las importaciones vía courier están en su máximo. 125 millones fueron de importaciones vía courier, que son estas importaciones puerta a puerta que vos traes de una página de afuera y te llegan a tu casa como si fueras un importador directo. Es el pico, esto datos de junio, y en el acumulado está en 640 millones en el semestre, y es un salto de un 104,2% interanual. Y eso le está haciendo competencia a los productos que se generan en el país, los bienes de consumo, porque quizás, voy a decir algo muy, muy mundano. O sea, impulsa esa patita de la K que va descendente a que siga yendo para ese... para Exacto. abajo. Porque vos de repente querías comprarte una linda alfombra para tu casa y quizás la viste en una de estas páginas que traen cosas de China, por ejemplo, incluso de Estados Unidos y de otros países en las que lo ves mucho más barato. Y quizás el alfombrero, entonces, de cerca de tu casa se queda sin ese cliente venta. Y sin esa venta. Bueno, esa es básicamente la sustitución que estamos teniendo. De hecho, ayer también salía el dato de consumo masivo de la consultora Sentia, que es el consumo en supermercados, en los autoservicios independientes, farmacias, incluso el e-commerce también, y algunos mayoristas, que habla de una caída del 2,7% en junio, y es la sexta caída consecutiva del año. Es decir, en el año todavía el consumo masivo no repuntó. Claro. ¿Y qué es el consumo que te queda después de pagar lo que inflexiblemente tenés que pagar, que son los servicios? Que ya vimos que también viene aumentando muchísimo y que es lo que te deja poco espacio para consumir. Vos vas a ir al supermercado o a tu autoservicio, un almacén de barrio, a comprar lo que te hace falta para comer, por supuesto, o tomar. Y quizás elijas hasta una marca un poco más barata de repente para poder ajustar y achicar costos. Pero quizás en el supermercado también pierde por el lado de, bueno, te llevas algo de más, tiene su parte de decoración, tiene ropa, tiene electrodomésticos, tiene de todo, ¿no? También, entonces también ahí se explica el tema de la caída de los supermercados en cadena. Por eso también cuando se habla de la imagen positiva o la aprobación o desaprobación al gobierno, ya no figura la inflación como tema principal, sino el poder adquisitivo. Exacto. Porque lo que pasó el último tiempo es que perdimos poder adquisitivo, aunque la inflación no esté en aumento a niveles como solía estar. Exacto. Bueno, de hecho, la caída de la demanda interna es el principal, cuando se hacen las encuestas de la UIA, es el principal o uno de los principales motivos por los cuales las industrias saben que venden menos. Y la industria quizás no le vende al consumidor directo, pero le vende a el que, si vos haces una pieza, capaz que al que le vendés, que hace la segunda pieza para hacer el producto final, ese está teniendo menor demanda interna de o el supermercado o del comercio al que le compra directamente de fábrica. Entonces es una cadena que se va haciendo y que en la que vos justamente vas perdiendo la clientela o está siendo reemplazada por los productos importados, estos vía courier, por ejemplo, de los que hablaba recién. Y se profundiza esto que venimos hablando y que es muy gráfico para explicar para mí, que es el efecto sándwich, ¿no? Una demanda que cae, precios industriales que van por atrás del IPC, de la inflación, y los costos industriales que suben y que presionan. Entonces, la industria tiene una doble presión. Una demanda que cae y que presiona para abajo porque no tenés quien te compre, básicamente, y costos que te siguen subiendo. Y acá la consultora I+D hizo este dato que es muy interesante, que es que la electricidad para grandes usuarios aumentó un 80% casi, el gas entre 30 y 50 en promedio, y lo que vuelve a presionar sobre una estructura de costos de las empresas. Entonces, ya de por sí también el ingreso disponible, entre comillas, para la inversión, para crecer, para mejorar los salarios, por ejemplo, de las industrias, también está cayendo. Claro, a las industrias les termina pasando lo mismo que a una persona en su casa, salvo en los montos, ¿no? Con esa diferenciación,
uno en su casa tiene menos poder adquisitivo porque el costo de los servicios está en aumento, por lo cual te queda menos para gastar en otras cosas, y a las empresas, como decís, es lo mismo, le suben los servicios y le queda menos plata para poder invertir, para poder mejorar o para... Exacto. Justamente es exactamente esa la dinámica que está pasando, que se traslada justamente a los grandes usuarios. Esta misma consultora, y ya para cerrar con el tema del empleo, habla de una pérdida de 105.000 empleos directos e indirectos en la industria proyectada para el término de este año. 105.000, más de 100.000 personas y familias que se quedan sin su fuente de trabajo y de industrias que se achican, ¿no? También Claro, del otro claro. lado. A razón de 2 empleos por hora, es bastante. Es un montón. Parte de ese empleo no va a desaparecer, pero va a ser absorbido cuando vemos el mercado de trabajo. Últimamente también la dinámica de este mercado de trabajo es que sigue siendo mucho más informal y que absorbe a toda esa gran masa salarial, de empleados que pierden su trabajo registrado, lo absorbe la informalidad. La informalidad quizás porque esto lo vino también publicando y lo vino celebrando el gobierno, quizás a veces tiene un salario un poco más alto, pero es ese salario que no se destina de repente a una obra social, a el Claro. aporte jubilatorio y a otros beneficios que sí tiene el trabajo trabajo registrado, que ya de por sí está amparado por una ley, hoy modificada claramente por la reforma laboral, pero amparado por una ley en sí. Así que la dinámica en K también está sucediendo respecto del trabajo registrado. El EMAE, la actividad económica, crece impulsada por muchos sectores, pero los que están engrosando, si querés, el sector externo, no hacia el interno, y están cayendo los empleos directos porque justamente esos sectores que traccionan la demanda de empleo no los están traccionando. Gracias, Euge. ¿Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en tu seguro son los siniestros? Para cambiar eso, llega a Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen.
Apenas pasadita a las 11 de la mañana, primera ronda de noticias de este gran equipo. Empiezo contigo, Mauro. Sí, porque hubo varios cambios en Ucrania de gabinete, inclusive también posiciones militares, que es la primera vez así que sea tan fuerte desde el inicio de la guerra, porque también es un gobierno de Zelensky que empieza a ser cuestionado en cierta forma por parte de la ciudadanía. En este caso fue el despido de Mikhailo Fedorov, el ministro de Defensa, que era un ministro de Defensa que se caracterizaba por un perfil sumamente modernista en el sentido de la fabricación de drones, digitalización del ejército, ¿no? De avanzada en cuanto a la estrategia militar, y que tenía muchísimos conflictos con el también despedido Oleksandr Skirsky, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que venía de una tradición muy soviética, que tiene una formación mucho más tradicional y que en muchos casos se oponía a las iniciativas que tenía el ministro de Defensa. Zelensky dijo, basta, se van ambos, y al que nombró como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es a Mijailo Drapatí, que tiene 43 años, es muy joven para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero se formó y ascendió durante la guerra de Ucrania, durante la guerra con Rusia. Entonces uno puede prever que tiene esta experiencia ya en la nueva guerra y que sacan la parte soviética, ¿no?, que había quedado con su antecesor, sumado también a que cuando se despidió a Fedorov, el ministro de Defensa, hubo muchas protestas en Ucrania en el medio de la guerra. O sea, la gente se va a las calles con pancarta a decir, queremos que vuelva el ministro de Defensa. Zelensky no hizo caso omiso a lo que pedía la población, terminó haciendo cambios en su gabinete, como por ejemplo también la salida de la primera ministra Yulia Sviridenko. Así que vamos a ver cómo Zelensky se va reacomodando en un conflicto que, si bien empieza a ganar terreno, sobre todo cercando a nivel logístico a la región de Crimea, controlada por Rusia, todavía le falta para tener una buena posición de cara a las futuras negociaciones que en algún momento, tarde o temprano, se van a dar. Gracias, Mauro. Empieza a armarse, o por lo menos a diagramarse mentalmente, lo que va a ser la posible visita del Papa León XIV a nuestro país. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, confirmó que ya se evaluaron los posibles lugares que visitaría el Papa León XIV y aclaró que pese a que están empezando a ver qué lugares podría visitar el Papa, todavía no está confirmado 100% que el Papa finalmente visite nuestro país. Monseñor Marcelo Colombo confirmó que una avanzada del Vaticano ya recorrió la Argentina para evaluar los posibles lugares que visitaría el Papa León XIV, aunque aclaró que el viaje todavía no tiene fecha oficial. Cuando le preguntaron acerca de, bueno, pero se está rumoreando de posibles fechas, dice, son todas hipótesis. Dijo que todavía no hay nada confirmado. El arzobispo de Mendoza fue categórico, ni él ni el episcopado cuentan con días confirmados para la visita. Nosotros todavía estamos esperando la confirmación general, diríamos que obviamente es la más importante. Sin embargo, en este mismo contexto confirmó que especialistas enviados por la Santa Sede ya visitaron la Argentina con un objetivo concreto: reconocer los posibles escenarios de la gira papal y comenzar a imaginar la logística que demanda un viaje de esa magnitud. Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares, fue lo que precisó entonces Monseñor Marcelo Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Euge. Bueno, ayer en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los cambios que van a mandar vía proyecto de ley sobre la ley vigente de inocencia fiscal, aquella que utilizó el entonces jefe de gabinete, Manuel Adorni, para poder declarar sus dólares no declarados después de que se haya generado polémica, después del viaje a Nueva York, que la casa en Indiocuá y todo lo que vivimos durante 2 meses fueron, ¿no? Más o menos 3 meses. Más o menos, desde marzo en adelante. 2-3 meses en los que el gobierno lo sostuvo al jefe de gabinete hasta que decidió dar un paso al costado. Lo escuchamos en conferencia de prensa al ministro de Economía. Mañana, desde el Ejecutivo, vamos a estar mandando al Congreso lo que llamamos la Ley de Inocencia Fiscal 2. Cabe recordar que la Ley de Inocencia Fiscal ya fue aprobada en el Congreso y que el espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. O sea, el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio, digamos, forzada a tener que informalizar sus ahorros porque estaba prohibido, digamos, de alguna manera el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado. Entonces, que digamos, esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo. Bueno, ahí pasaba el ministro de Economía anunciando que hoy envía justamente el proyecto de ley y también lo que hizo fue justificar, dar un argumento económico respecto de por qué la gente debería sacar los dólares de abajo del colchón. Para darles una idea de números, hoy en realidad estamos en récord de lo que es depósitos en dólares en el sistema financiero, 40.000 millones de dólares. Aún así, hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares en lo que es ahorro, como digo, debajo del colchón. La estimación del Banco Central es que hay 170.000 millones de dólares. Entonces, el objetivo, como digo, es que la gente pueda finalmente formalizar estos ahorros. Y la razón a nivel de, tanto para las personas como para el país, por lo que hacemos esto es, primero porque para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio, digámoslo, porque digamos, los dólares pierden valor, aunque la gente crea que no, los dólares también pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, realmente es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón. A nivel de país tampoco nos sirve como país que la gente tenga los dólares debajo del colchón, porque nosotros necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca, necesitamos recaudar más. ¿Y cómo vamos a recaudar más? De 2 maneras, formalizando la economía y creciendo. Bueno, en un argumento financiero, económico, de alguna forma de negocio, de poner tus dólares al sistema registrado y de esa forma poder, por ejemplo, invertirlos para que te dé algún tipo de tasa, es lo que intentaba explicar el ministro de Economía. Bien lo dijo, 170.000 millones de dólares tienen los argentinos debajo del colchón, que fuera del sistema. Es un estimativo. Sí, es un estimativo que hace el Banco Central. Y el gobierno busca, según la información que tengo yo, que al menos un 10%, unos 17.000 millones, entren vía esta ley que lo que hace, ya establecida y vigente, es modificar el régimen simplificado de ganancias. Vos, en vez de tener que pagar por todo lo que no declaraste, por tener que pagar una multa mucho mayor por no haberlo declarado, pagás esa diferencia y la AFIP lo que hace es un tapón fiscal, la AFIP, el ARCA. Hace un tapón fiscal, no te investiga respecto de por qué no pagaste en su momento ni de dónde salieron esos fondos. Ni de dónde salieron esos fondos. Las modificaciones que quieren hacer ahora con esta nueva introducción es, sobre todo hay varias, pero la más importante es eliminar el tope. Vos con esta ley lo que intentaba hacerse era diferenciarse de aquel blanqueo de 2024, que fue súper exitoso para el gobierno, y ponerle un tope y de esa manera que sean los montos chicos los que entren a este régimen simplificado de ganancias. Era un tope de 10.000 millones de pesos de patrimonio y 1.000 millones de ingresos anuales que limitaban ese acceso. Bueno, ahora sacando ese tope puede ingresar cualquiera en términos de que pueden ser pequeños contribuyentes como grandes contribuyentes.
La duda es respecto de, y que hablando con algunos contadores, es respecto, bueno, entonces, ¿por qué entraría hoy alguien que no entró en el blanqueo del 2024, ¿no? Así que, bueno, veremos si efectivamente aparte tiene lugar en el Congreso esta ley, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente político, que es el ingreso de Manuel Adorni y su posterior salida. Gracias, Euge. Barbie. Bueno, vamos a hablar de Javier Bardem porque está también en el medio de esta polémica, ¿no? De esta campaña ante Argentina. Antes que nada, apenas salió campeón Argentina, perdón, mira qué lindo hubiera sido, España, el fallido. El lunes, él fue entrevistado por un periodista británico y cuando hablaban de esto para poner un poquito en contexto, él dijo que Milei haya apoyado públicamente a Netanyahu le jugó en contra a la selección argentina. Mezcló todo. Claro, exacto. De hecho, no es el único, ¿no? Todos están mezclando todo. Claro, pero fue raro. Todo porque está muy mezclado. Claro. Me parece que no se sintió así por parte de los hinchas. Pero bueno, eso lo dijo hace un par de días y ahora, esta mañana, cuando nos despertamos, nos encontramos con un video que él subió recientemente, hace pocas horas, aclarando esta situación, diciendo que él jamás habló de racismo ni que Argentina sea racista. A ver, lo escuchamos. Hola, debido a lo que está pasando, quiero compartir este vídeo para aclarar lo que dije en la entrevista y lo que nunca he dicho y nunca diría. En la entrevista con CTO decía que era injusto, que me parecía injusto, que se le juzgase la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos. También decía que me parece injusto que debido a las actitudes de Milei y del apoyo incondicional y a veces muy orgulloso del que se ha demostrado es un criminal de guerra, Netanyahu, haría que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino, lo cual también es muy injusto. Eso es lo que dije. Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches, eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá. Porque yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración. Bueno, también menciona luego que Argentina ha hecho una reparación histórica desde la justicia a las víctimas de la dictadura, algo que nuestro país, dice por España, no lo ha hecho desgraciadamente. O sea, reconoce un montón de méritos desde la justicia, la sociedad, que le gustaría que en su país existiera. Y por supuesto también rescate, dice, sería muy larga la lista entre toda la gente querida que tengo de Argentina, actores, etc. Allí quedó el tema Bardem, ¿no? Ninguno de otros actores que están tan vinculados con la Argentina como, bueno, Penélope Cruz, que ha trabajado en competencia oficial con Mariano Con y Gastón Tuprat, con Antonio Banderas, por ejemplo, que tiene muchos amigos argentinos, ha trabajado con Leo Baraglia, ha hecho campañas de moda con Valeria Massa, tampoco se pronunció ni a favor ni en contra, no dijo nada, fueron más prudentes, en este caso Bardem, bueno, allí están sus disculpas. Gracias, Barbie. 11:12 de la mañana.
Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Turismo City. Paga menos por viajar. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. 11:20 de la mañana en todo el país. Momento de abrir la agenda internacional. ¿Por dónde empezamos, Mauro? Bueno, 12º día de conflicto directo entre Estados Unidos e Irán en el estrecho Hormuz. Ahora se suma también De esta segunda vuelta, ¿no? Sí, no sé cuántas vueltas van. Sí, bueno, tercera si contamos la de junio del año pasado. Claro, está bien. Perfecto. Así que digamos, la tercera, ¿será la vencida? Ojalá. La tercera vencida puede ser la cuarta o la quinta la vencida también. Bien, hubo ataques entonces estadounidenses sobre varias infraestructuras militares de la Guardia Revolucionaria iraní en las costas del estrecho Hormuz, porque Estados Unidos dice Irán no controla el estrecho Hormuz, Irán dice nosotros lo controlamos. La cosa es que los barcos no están pasando. Digo, habían empezado a pasar levemente por el estrecho Hormuz apenas se había firmado el memorándum, ya no, una vez se cortó otra vez. Lo mismo que empezó a tomar cada vez más protagonismo el tema de los hutíes desde Yemen. Sí. Los hutíes que tienen prácticamente un estado no reconocido, ¿no? Pero controlan la mitad de Yemen desde el año 2014, tienen un alto poder de fuego, incluso con misiles balísticos bastante poderosos que han lanzado contra Israel, han lanzado también contra Arabia Saudita durante la guerra que mantuvieron, que se había cortado hace unos años y que volvió nuevamente por ataques por parte de los hutíes, y que ahora los hutíes de repente anuncian el cierre del paso de Bab el-Mandeb, que se puede traducir como la puerta de las lágrimas, si se quiere, que es el estrecho que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico y por donde pasa el 30% del comercio a nivel de contenedores, esos famosos barcos con contenedores que uno ve, el 30% pasa por ahí porque viene directo del famoso canal de Suez, y el 10% del comercio energético. No es el 20% el estrecho Hormuz, pero no deja de ser otro de los pasos fundamentales a la hora de mantener las cadenas de valor y comerciales a nivel global. Frente a este disparo hacia petroleros saudíes, no solo recibió la reprimenda del gobierno saudí, sino que el precio del petróleo en este momento, el barril futuro de Brent, volvió a estar por encima de los $100, actualmente en $100.23, ¿no? Que es un aumento prácticamente $30 desde que comenzó nuevamente los enfrentamientos entre ambos. Donald Trump, frente a los hutíes en su propia red social, publicó un mensaje donde dice, bueno, o la cortan o nos encargamos nosotros de ustedes, ¿no? Porque por ahora quien está destruyendo a los hutíes o quien está atacando es Arabia Saudita, no es Estados Unidos, pues los amenaza diciendo, vuelven a hacer lo que hicieron y nuevamente vamos a intervenir. ¿Y por qué se hizo también conocida la siguiente cuestión, ¿no? Porque de repente empieza a escalar la cuestión, empieza a escalar la cosa, empieza a escalar la guerra. Un Marco Rubio desde Manila, la capital de Filipinas, que está para el Congreso de la ASEAN, que es la asociación comercial de varios países del continente asiático, hizo una reflexión bastante interesante y creo que refleja muy bien el pensamiento de Trump frente a la guerra con Irán. Ya saben, chicos, vi al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, el otro día decir algo sobre que su política es ojo por ojo. La política del presidente es una cabeza por un ojo. Sinceramente, eso es lo que va a hacer. Van a pagar un precio muy alto por las cosas que están haciendo. Ya están pagando un precio muy alto. Ustedes no lo saben porque no lo cubren. No están en Irán, no están en la calle. Ellos no tienen medios de comunicación libres, pero van a seguir pagando un precio muy alto. Su base industrial ha sido diezmada, su base industrial de defensa ha sido diezmada. Están perdiendo lanzadores, están perdiendo radares cada noche. Creo que la analogía
que no es ojo por ojo para Trump, sino ojo por cabeza, tiene sentido. Ojo, justo valga la redundancia. No tiene que ver necesariamente con la destrucción directa, sino con la amenaza. A Trump, cuando le amenazan con destruirle un ojo, él le amenaza con destruir la cabeza. Claro. Eso es lo que acaba de hacer con los hutíes y es lo que hace prácticamente Siempre. desde que asumió. No es una buena analogía de qué es lo que espera. Y por otro lado, hay mucho ruido en Medio Oriente por un acuerdo que habrían firmado Arabia Saudita y los Estados Unidos de América para el desarrollo nuclear saudí a nivel civil. ¿Qué significaría esa aclaración civil? Bien, ¿por qué? Porque cuando uno habla de desarrollo nuclear, tiene que tener muchas consideraciones en cuenta. A ver, ¿por qué? Básicamente por este primer punto. La bomba nuclear es el arma más poderosa en la historia de la humanidad que se ha usado directamente en la guerra y solo se usó 2 veces para terminar la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima y Nagasaki sobre Japón lanzadas por Estados Unidos. Nunca más. Hoy en día hay bombas que son infinitamente superiores a esas que había lanzado Estados Unidos. Sobre todo ni siquiera son bombas, son ojivas nucleares, ¿no? Que van en misiles muchas veces transatlánticos. Ese tipo de armamento que en su momento causó estupor, ¿no? Porque la gente le agarró miedo por esto. Claro. Yo creo que hoy, con el paso del tiempo, el miedo a una detonación nuclear se fue perdiendo. Más allá de Chernobyl, digo, un arma nuclear bélica, se fue perdiendo ese miedo. Como que hoy uno habla con mucha más liviandad, imagínense hablar en el 46 de un arma nuclear, ¿no? Donde estamos hablando que lo que le pasa a la gente con una detonación nuclear es que se evapora. No es que se deshace, se evapora, o sea, queda hecho una sombra prácticamente. En este contexto, con el paso del tiempo, la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, ¿no? Que ahí viene otra pregunta, ¿por qué los países que ya tienen armas nucleares pueden tenerlo y el resto no? Sí. Que es otra de las grandes preguntas. Bueno, Irán estaba, que si lo firmó, que no, si lo firmó. Si Israel lo firmó o no lo firmó, que muchos dicen que es una potencia nuclear no declarada. Y aparentemente, si esto fuera real, la única potencia nuclear de Medio Oriente, y ahí se entiende por qué. Si ve a Irán como un enemigo, tanto Estados Unidos como Israel, ¿por qué no quieren que Irán tenga un arma nuclear? Porque consideran que ese arma nuclear no sería para disuadir a sus enemigos, sino que sería para utilizarla. Este acuerdo con Arabia Saudita, ¿por qué hace esta aclaración de que sea...? Bien, ¿por qué? Porque en Medio Oriente, si todo el problema es por la cuestión nuclear iraní, y Trump dice, vamos, no queremos tener un arma nuclear, tiene que aclarar que lo de Arabia Saudita es simplemente una cuestión civil, porque si no se estaría agregando otro problema. ¿Qué significa desarrollo nuclear civil para energía? O incluso quizás, si bien Trump dice que esto lo tuvo que aclarar, ¿no? en un mensaje que también en su propia red social, que no incluiría el enriquecimiento de uranio, que eventualmente se podría utilizar no solo para medicina nuclear, sino también para armamento nuclear. Trump dice, esto no va a incluir el enriquecimiento de uranio, sino un programa nuclear civil como el que tienen Emiratos Árabes y demás. Ahora, ¿qué es lo que dijo también? Que este acuerdo se va a llevar a cabo sí, solo sí, Arabia Saudita se suma a los acuerdos de Abraham, que son aquellos acuerdos firmados en el 2020 mediante que varios países árabes, entre ellos Emiratos Unidos y Bahrein, reconocieron a Israel como Estado. O sea que está haciendo un juego geopolítico ahí muy interesante. Y también nos trae, se estuvo dando vuelta en redes, una frase que había dicho el presidente, el príncipe saudí, Mohammed bin Salman, que además es el primer ministro, el líder en funciones, el primer mandatario en funciones, que dijo lo siguiente en el 2018 respecto de la posibilidad de un Irán nuclear. La entrevistadora le pregunta, ¿Arabia Saudita necesita armas nucleares para contrarrestar a Irán? Y él responde, Arabia Saudita no quiere adquirir ninguna bomba nuclear, pero sin duda, si Irán desarrollara una bomba nuclear, seguiremos su ejemplo lo antes posible. Esto más acordar, esto es muy común, ¿no? Cuando los países que tienen programas nucleares no quieren decir que lo desarrollan, es un ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, no niego ni afirmo. Eso es lo que dijo en el 2018, ¿no? Recordemos que son potencias enemigas, Arabia Saudita e Irán, si bien tienen relaciones entre ambos y que estuvieron incluso mejorando en los últimos años, básicamente con el nuevo enfrentamiento medio que se cortó, aunque hubo algún que otro intento, y en ese sentido, lo que dice Trump es, no va a ser para un arma nuclear de Arabia Saudita. ¿O sí? Y ahí es donde entra la duda. ¿Alguien lo puede confirmar? Una Arabia Saudita nuclear sería, primero, la potencia nuclear no declarada de Israel. Se suma Arabia Saudita, que eventualmente podría tener mayor importancia de sumar a los acuerdos de Abraham, pero Trump dice al mismo tiempo, esto no es para un arma nuclear. ¿Qué hizo con esto? El ruido que generó, justamente por la incertidumbre, porque nadie sabe nada. Y tener una Arabia Saudita nuclear cambiaría absolutamente todo el mapa, no solo de Medio Oriente, sino de Asia y diría del mundo también. La pregunta es, ¿Arabia Saudita es Irán? ¿Arabia Saudita utilizaría un arma nuclear como muchos sospechan? ¿Irán lo haría también? Se trata de esto, de la sospecha. Lo nuclear de la sospecha nos va a seguir durante los próximos meses, parece. Gracias, Mauro.
No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. Casi las 11:30 de la mañana, subió un poquitito la temperatura, 13.2, la sensación térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a volver a abrir la agenda económica para profundizar un poco más sobre los datos que nos había traído Euge, para hablar de la actividad económica que cayó un 0,5% en el mes de mayo y también por el proyecto de inocencia fiscal que hoy presenta el oficialismo en el Congreso. Estamos conectados con Claudio Caprarulo, él es economista, director de Analítica, justamente para desarrollar estos temas. ¿Cómo estás, Claudio? Acá, toda la mesa de No Somos Nadie, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Igualmente, ¿cuál es tu primera lectura para empezar por el dato económico, de la actividad económica propiamente? ¿Cuál es tu primera lectura con este número que se dio a conocer? Bueno, fue peor a lo que esperábamos, ¿no? Nosotros teníamos proyectado una variación mensual positiva, levemente positiva, estamos hablando de subas y caídas marginales, sin embargo hubo una contracción del nivel de actividad, explicado principalmente por qué cayó la actividad del agro, ¿no? De todas formas, si miramos un poco más la película, no cambia demasiado el escenario, lo que estamos viendo es una economía que, si hacemos la comparación interanual, que es sobre todo como solemos mirar el crecimiento del PBI, lo que vemos es que hay una marcada desaceleración en los últimos meses. Por caso, en la variación interanual es el crecimiento más bajo desde que asumió Javier Milei, y al mismo tiempo en las variaciones mensuales un serrucho, ¿no? Había existido una leve suba en el mes previo, ahora hubo una caída, para junio todavía faltan datos para poder cerrarlos, pero tampoco vemos un cambio marcado de la tendencia. Entonces tenemos esta economía, ¿no?, que traccionan sectores relacionados principalmente con la extracción de materias primas, mientras la industria, el comercio y la construcción, que si bien la construcción este año está repuntando un poco, se mantienen en niveles muy bajos. Claudio, todos los sectores que estás nombrando respecto de la construcción, industria, son los sectores que traccionan mano de obra y empleo mucho más fuerte. Y la pregunta ahí es si el empleo registrado sigue cayendo mes a mes y la actividad económica, la dinámica de la actividad económica sigue dando estos resultados, ¿hacia dónde nos lleva un modelo que en ningún momento puso la intención de poner algún tipo de incentivo sectorizado a aquellos que están traccionando o que traccionan mayoritariamente el empleo y no crean este empleo más informal o más cuentapropista que vemos crecer mes a mes? Sí, Eugenia, mira, me parece muy relevante lo que vos mencionás, porque claramente la contrapartida de este crecimiento tan dividido entre los sectores es un mercado de trabajo que se sigue deteriorando, ¿no? Nosotros ya habíamos visto los datos del primer trimestre, que son los últimos disponibles respecto al empleo que releva el INDEC, y ahí lo que marcaba es que, a pesar de que la economía había crecido en el primer trimestre del año, el desempleo, si bien se mantuvo constante, mejor, cayó un poquito, lo que vimos es que se seguían destruyendo puestos de trabajo formales y lo que aumenta es la informalidad. Claramente eso es un problema que también se traduce en lo que vemos, por ejemplo, en el consumo y en otros indicadores como la mora, que está aumentando. Entonces, en la informalidad está directamente asociada no solo con menos derechos laborales para los trabajadores, sino también con menos poder adquisitivo, lo cual le quita demanda a las empresas argentinas, ¿no? ¿A quién le pueden vender? Me parece que esa es una de las grandes interrogantes que tenemos hacia adelante. El gobierno lo que apunta es a decir, bueno, espera, porque estos sectores como hidrocarburos, como minería, como el agro, van a empezar a traccionar más empleo. Yo soy un poco más escéptico respecto a eso. Yo creo que son sectores obviamente súper relevantes que hay que seguir incentivando y tienen que seguir creciendo, pero que no van a resolver los problemas de empleo que estamos viendo hoy en día. El tema, no sé si a vos también te pasa, Euge, hay una sensación de que estamos en un constante loop. Todo se repite mes a mes y seguimos estancados en una misma situación, donde recién vos, Claudio, marcabas esto de la espera de los sectores que más generan empleo y demás, pero ¿hasta cuándo van a poder esperar? ¿Hasta cuándo se puede extender esta espera sin que haya alguna medida que pueda revertir la situación y que pueda revertir principalmente la situación del ciudadano de pie en cuanto a su poder adquisitivo y la plata que tiene en el bolsillo, y ni que hablar del trabajo formal? Sí, claro. A ver, hay en algunas provincias que, sobre todo por los anuncios del RIGI y otros proyectos que se están
que se están anunciando que seguramente veamos en los próximos meses que mejora el empleo, ¿no? Estamos hablando sobre todo, que ya lo vemos, ¿no? Claramente Neuquén, Vaca Muerta no es una novedad, hace más de una década que está traccionando empleo en Neuquén. Vemos, Neuquén y Río Negro son las únicas dos provincias donde creció el empleo formal registrado desde que asumió Javier Milei. Pero estamos esperando también, sobre todo las provincias del norte, donde se está desarrollando más la minería, que empecemos a notar también una recuperación. Ahora, la respuesta para lo que sucede con los conurbanos de la provincia de Buenos Aires, los conurbanos de Santa Fe, Rosario, mismo Córdoba, hoy en día, al menos de parte del gobierno, no está arriba de la mesa, porque si bien hay muchas empresas que hoy en día lo están haciendo y más se pueden sumar, empiecen a proveerle productos y servicios a esas provincias que mencionábamos previamente, no compensa la caída que estamos viendo de la demanda en el resto del mercado interno, en un contexto de, claramente tenemos que tomar en cuenta, de cambio de régimen macroeconómico, ¿no? Porque se suma no solo una pérdida de poder adquisitivo de las familias, lo cual impacta a las empresas, sino también una mayor competencia porque se empezó a normalizar más el comercio exterior. Entonces, las empresas por ahí de la industria manufacturera argentina de repente se vieron que tenían menos demanda de sus clientes y al mismo tiempo tenían que salir a competir, muchas veces con empresas en otros países que tienen muchas más facilidades de las que tienen ellos en la Argentina para poder estar a la altura de esa competencia, y perdón que lo hago un poco largo, y sobre todo también en un contexto de apreciación cambiaria, en el cual, si nosotros nos medimos con la competencia externa, hay inflación en dólares en la Argentina muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿en qué momento el consumo puede volver a dar un salto inflacionario? Digo, vuelvo a hacer la pregunta, porque pensando en un gobierno que buscó que el consumo deprimido sea parte de este plan de bajar la inflación, de hecho lo ha logrado con un consumo mucho más bajo, la inflación está mucho más tranquila, pero si hoy se reactiva el consumo, que ahí hay que ver la morosidad sostenida que tenemos y que seguramente vayamos a tener en los próximos meses, al menos hasta finalizar el año, sea un detractor justamente de esa posible reactivación. Si hoy se reactiva el consumo, ¿vuelve a reactivarse la inflación como piensa el gobierno que puede pasar? ¿O hoy llegamos a un punto de la depresión del consumo tan grande que eso ya no sería un factor a tener en cuenta? Sí, hay un par de atenuantes, Eugenia. A ver, por un lado el gobierno lo que dice es, mirá, cuando yo miro las cuentas nacionales, el consumo privado está creciendo. Y eso es cierto. Y ahora nosotros decimos, che, ¿por qué? Si vos ves consumo en supermercados cae, etcétera. Entre otras cosas, porque también el consumo, estamos en una economía que es más heterogénea todavía que antes, ¿no? Entonces, este año no tanto, que me parece que eso es algo a tomar en cuenta, pero sobre todo el año pasado lo que nosotros veíamos es que el consumo de bienes durables, llamémosle autos, llamémosle propiedades, llamémosle electrodomésticos, estaba aumentando, ¿no? Como decías vos, entre otras cosas, porque había subido fuerte gracias a la baja de la inflación el crédito, y por otro lado también porque esta apertura y esta normalización del comercio exterior lo que hizo fue que esos bienes que venían del exterior bajen de precio y también obliguen a la producción local a bajar sus precios en algunos casos, como vemos en electrodomésticos, y en otros al menos que aumenten por debajo de la inflación, ¿no? Bueno, entonces, nosotros tenemos un consumo que este año, de todas formas, empieza a mostrar límites también en los durables. Ya veíamos que el consumo masivo hace meses que viene cayendo, por ejemplo, cuando vemos en supermercados, y ahora también vemos que, por ejemplo, en el segundo trimestre del año los patentamientos de autos se redujeron. Encuentra un límite en durables. No vamos a tener, como decías vos muy bien, Eugenia, no vamos a tener como uno de los traccionadores nuevamente al crédito. Ya encontró un límite. Ahora bien, ¿qué necesitaríamos? Bueno, seguramente, y lo que tenemos que apuntar es que la inflación siga bajando, se recuperen los salarios y eso empiece a tener al menos una recuperación del consumo de forma sostenida. Está en el veremos, porque si nosotros vemos que se recupera el salario, pero al mismo tiempo se siguen perdiendo puestos de trabajo en el sector privado formal, difícilmente se logre volver a unos niveles de consumo que uno diría son más sanos para pensar un crecimiento sostenido también del resto de la economía. Estamos hablando con Claudio Caprarulo, economista, director de Analítica, respecto de la actividad económica que cayó un 0,5% en el mes de mayo, pero para hablar también de este nuevo proyecto del régimen de inocencia fiscal que presenta hoy el gobierno en el Congreso. ¿Cuáles son esas modificaciones destacables de lo que presentó ayer Luis Caputo? Bueno, el gobierno lo que está buscando hacer sobre todo es a generar los incentivos
para que las personas ingresen a esta inocencia fiscal sin miedo a tener hacia adelante cambios en la normativa, ¿no? Como que está buscando facilitárselo, sobre todo lo que hizo fueron cambios a partir de solicitudes que hicieron distintos contadores, ¿no? Asociaciones de contadores, etcétera, una cuestión más impositiva. ¿Cómo lo analizo yo desde el punto de vista macroeconómico? Bueno, todos los gobiernos cuando llegan, y lo han tenido tanto de distintos colores políticos, lo que buscan hacer es decir, yo lo que necesito es que todos los dólares que la gente tiene mal llamadamente bajo el colchón, en algunos casos sí, pero muchas veces también lo que nos referimos es dólares no declarados, ingresen al sistema, y eso lo que me permite es que haya más liquidez en dólares y que también esos dólares empiecen a impulsar la demanda, ¿no? ¿Cuál es el problema con eso? Es que ya ha pasado en periodos anteriores, es que un gobierno genera ciertas facilidades para que se hagan esos depósitos y después hay modificaciones en las normativas y aquel que lo hizo por un incentivo fiscal ve que en cambio eso se modifica contrariamente a sus intereses, ¿no? Entonces el gobierno lo que trata de hacer es blindar a esa gente para que pueda depositar sus dólares, que claramente lo que está haciendo es, la palabra lo dice, ¿no? Inocencia fiscal. Lo que está diciendo es, bueno, mira, nosotros sabemos que esa plata seguramente vos no la podés justificar por ciertos montos y con algunas salvedades, la puedas volver a poner en el sistema y tratemos de que ingrese en la formalidad. Me parece que esta discusión también tiene que incluir la lógica de que estamos llegando a acercándonos a un nuevo año electoral, ¿no? Claro, tal cual. Con discusiones que todavía no están saldadas y acuerdos de, al menos como economista, ¿no? Uno dice, bueno, la clase política hay muchas cosas en las que no parecería terminar de ponerse de acuerdo, entonces también puede haber muchos inversores, que es lo que está pasando ahora, porque la realidad es que no está funcionando este blanqueamiento que está planteando el gobierno. Bueno, si van a esperar a decir, bueno, mira, yo por las dudas, la verdad que no falta tanto, espero un añito más y veamos cómo están las elecciones, y yo tengo incentivos a depositar estos ingresos que tuve y no declaré previamente. Claro, o si producto de las elecciones después me cambian las reglas del juego. Exactamente. Claudio Capararulo, economista y director de Analítica, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre, que esté muy bien. Igualmente.
nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10, la garrafa blanca de YPF Gas. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now, 97.9. Minutos nos separan de las 12 del mediodía de este día soleado en el que ha vuelto nuestra compañera Eugenia Mucio. Sí. Totalmente recuperada. Trajo el sol. Trajo el sol. Ay, me gusta eso. ¿Y vos qué nos trajiste, Barbie? A la One le voy a traer. La One. Claro, a Moria Kazan. Sí, que el próximo mes, que ya casi estamos sobre agosto, el 28 cumple años. Ella lo dice, cumple 80. ¿En serio? Está impecable. 80 años. Sí. Sí, además, bueno, es todo un símbolo. No solamente del espectáculo, sino de la mujer, de la que arriesga, la que se convierte en un éxito. Y Netflix ya tiene la fecha de estreno de su serie Moria. ¿Para qué ponerle algo más, no? Había ya pensado está, La One, es Moria Kazan, Moria. Es una serie de 8 episodios. Todavía no quieren develar cuántos minutos dura cada uno de estos episodios, pero ustedes ya saben, porque lo hemos hablado cuando Netflix presentó su programación Hecho en Argentina, que las 3 actrices que van a representarlas, bueno, Sofía Gala Castiglione, su hija, en la etapa de juventud, cuando recién se inicia. Griselda Siciliani, que por lo que vi es que la que mejor lo logra, no solamente en su caracterización, sino también en el tono de voz. ¿En serio? Sí, hace toda la parte como de la Moria hasta los 50 años, por ahí. Y Cecilia Roth, la parte madura. Claro. Y hay apariciones de Moria Kazan también, por supuesto. Obvio, se lo iba a perder. No se lo iba a perder, por supuesto. Javier Van de Kutter es el director y el guionista que ha trabajado también con Camila Sosa Villada, con mucha gente en donde ha siempre traspasado los límites, así que fue el director elegido. Poco es, apenas están contando de ahí de a poquito, qué es lo que se va a estrenar ya el 14 de agosto. Seguramente se vendrán y van a empezar a ver videos con entrevistas de ellas, lo que han tomado como inspiración cada una de ellas. Algunos se acuerdan que en su momento criticaban a Cecilia Roth diciendo, pero no se parecen nada, porque físicamente, bueno, Cecilia la trató de interpretar desde el lugar de el razonamiento, la madurez, cuando ella contaba justamente que había comenzado a estudiar Derecho, Moria Kazan, y que pasaba de las escalinatas de la facultad. De eso. Sí, no la completó, la carrera de las escalinatas de la Facultad de Derecho a las del Maipo, esa misma noche, en un día nada más. Sin mirar los escalones mientras bajaba. Claro, ¿no? Y aparte ese andar de Moria, todavía característicos, por supuesto, está brillando en cuestión de género, esta comedia que está realizando con Jorge Marrale todavía en el teatro, así que ya saben, agéndenselo, 14 de agosto, Moria, la serie en donde cuenta toda su vida y está feliz con esta biopic, digamos. Igual, quienes nos están mirando en Twitch, YouTube, 21.1 de TDA o el canal 85 de Flow, estamos viendo las caracterizaciones de Griselda y de Cecilia. Así es. Está muy bien, Cecilia. Está muy bien. Sí. Está Yo no muy sabía bien. que tenía esa delantera, Cecilia, ¿viste? Claro, porque para su trabajo nunca muestra mucho su físico, pero claro, acá lo han resaltado con corset, con cosas, porque Moria es así. Con además. maquillaje Claro, incluso se hace. claro, el con escote. maquillaje también, es verdad. Claro, es que sí. Claro, Es Moria Moria. además es incansable. Ella, ¿se acuerdan ustedes que ha hecho radio?
3 años. Hemos sido compañeras de aire en su momento, sí, en una ¿Cómo radio candidata en política radio- también? Sí, ha hecho de Tuvo todo. alguna que otra candidatura. En Radio Belgrano ha hecho parte de la tarde y no faltaba nunca. En la época de exposición rural, como ahora, vieron que muchas emisoras radios salen transmiten desde de ahí. allá. Bueno, ella estaba ahí y toda la gente se volvía loca además. Y saludaba a todos. Y cuando vos decías, pero Moria, después a la noche tenés teatro, tenía un programa de televisión y dijo, yo descansar en Jardín de Paz. Siempre decía lo mismo. Bueno, Y muy bien. todavía con casi 80 años está presentándose en el teatro y con muchas ganas de seguir trabajando, por supuesto, y enamorada, ¿no? Porque sigue con Sí, el Pato sí, Galmarini. sí, sí. Eso es algo que se ha calmado de su corazoncito. Antes pasaba de un novio a otro, ahora seguramente él, y no sé si la familia Massa, la acompañará cuando presente entonces Moria el 14 de agosto. Gracias, Barbie. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now, 97.9. Tu nueva radio. Estuvimos hablando nosotros acá, todas las redes sociales y prácticamente todos los medios de comunicación, acerca de, y cada uno en sus casas también, acerca de este hateo y estas acusaciones infundadas sobre nuestro país de que somos extremadamente racistas y demás cuestiones después del Mundial de Fútbol. Quienes hablaron en las últimas horas son del Instituto del Diálogo Interreligioso, que dieron un texto en donde respondieron a la cantidad de agravios recibidos por la Argentina en el plano internacional. Estamos comunicados con el padre Guillermo Marcó, que él es parte de este Instituto del Diálogo Interreligioso, justamente para desglosar un poco este texto que escribieron. ¿Cómo le va, padre? Leonora Pérez Caresi, Euge, Mauro, Barbie, acá todos los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cuál es la respuesta fundamental que se destaca en este texto que firmaron desde el instituto? En realidad es un testimonio, ¿no? Porque nosotros venimos trabajando hace 25 años, a diferencia de quizás algunas circunstancias de que se juntan un rabino o un sacerdote católico o un dirigente musulmán o alguien de la comunidad budista o algún pastor evangélico para algún acto en particular. Nosotros venimos trabajando juntos hace 25 años. Cuando digo trabajando juntos es inspiración de Jorge Bergoglio, que nos dijo, bueno, no, un instituto, digamos, por eso el Instituto del Diálogo Interreligioso, es una asociación civil sin fines de lucro. Hemos tenido, digamos, a lo largo de los años muchos congresos internacionales. Los 3 somos embajadores por la paz de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y creo que la Argentina es un ejemplo de diálogo entre las comunidades, de llevarnos, de conocernos, de llevarnos bien, de trabajar en común. Y es fácil ver cómo en otros países del mundo esto cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, sin mirar la guerra en Medio Oriente, por ejemplo. Y esto que dicen digamos, la Argentina es un país, además, nosotros sostenemos que este buen diálogo que existe entre las comunidades está muy fundado también en algo que fue una política de Estado, que fue en definitiva la escuela pública. O sea, la Argentina fue un país de inmigrantes, o ha sido un país de inmigrantes, lo sigue siendo. Yo trabajo en pastoral universitaria, digamos, muchísimos estudiantes latinoamericanos eligen Buenos Aires, Argentina, y Buenos Aires particularmente para estudiar. En universidades privadas, algunos, otros en la universidad pública. Y la Constitución da la bienvenida a todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Sabemos perfectamente que cuando uno quiere habitar otros suelos, en los países de Europa o en Estados Unidos, es muy complejo, digamos, la política de Trump en Estados Unidos, que, digamos, abiertamente enfrentado con la Santa Sede, que, digamos, saben que el Papa, digamos, el Papa León, que es norteamericano, sigue siendo, igual que el Papa Francisco, crítico para con toda la política, digamos, digamos, inmigrante que tiene el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, muy injusto esta apreciación cuando la Argentina ha recibido en cuanto ciudadano de país en problemas ha habido y bueno, convivimos todos con nuestras pasiones, porque bueno, somos argentinos, Tal eso cual. está muy bueno, es algo que así somos, ¿no? Es nuestro temperamento. ¿Le sorprendieron estos agravios?
Eh, el mundo está hoy en día muy lleno de odiadores, ¿no? Lamentablemente. Es como que con mucha liviandad se tiran comentarios sobre los otros, hirientes. Nosotros lo que hacemos es simplemente entre los tres dar un testimonio de que, digamos, no es la realidad. O sea, por supuesto que también en la Argentina ha habido en los últimos días personas que o desde la política o desde un medio de comunicación agravian. No es que tampoco nosotros somos del todo inocentes en la provocación, ¿no? Pero no es la postura mayoritaria del pueblo argentino. En ese sentido, me parece que hay algo muy interesante que tiene que ver con las palabras que utilizamos y sobre todo cuando mucha gente dice, no, porque Argentina es un país muy tolerante. Y quiero recalcar algo, padre, que usted dijo recién, porque acá no se tolera, se convive. Y me parece que esa diferenciación es muy importante a la hora de responder este tipo de agravios, porque no es que yo tolero la diferencia, no, convivimos con nuestras diferencias y nos respetamos así y convivimos y formamos justamente aquello que se llama pueblo argentino, que es tan importante y que justamente viene desde hace muchísimos años esa construcción y que creo, en mi humilde opinión, fue muy pero muy efectiva y exitosa. Concuerdo en un 100%, es algo que forma parte de nuestro discurso, te diría, fundacional. Nosotros, en general, lo que decimos es que lo que fomenta el odio es la intolerancia y el querer que el otro no exista. Tolerar es de alguna manera, bueno, no estoy de acuerdo con vos, acepto que existas, pero te tolero. Convivir es algo diferente, Claro. porque siempre el amor verdadero es una construcción. No es siempre, uno no ama a todo de todas las personas, ni siquiera de los de su propia familia. Cosas que sí las quiere y otras que no le gustan tanto, pero el amor es eso, también amar lo que no es amable en el otro. ¿Eh? Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa mereces? Dice Jesús en el Evangelio. Qué llamativo es esto de la tolerancia y la convivencia en términos de este mundo digital, en donde en lo digital no se convive, sino que se tolera y hasta cierto punto, porque recordemos que todos estos agravios fueron alimentados por las redes sociales, incluso hay quienes llegan a afirmar que hay granjas de inteligencia artificial fomentando este tipo de conversaciones o instalando temas que generan todavía mucho más engagement, ¿no? Compromiso o diálogo entre las personas. ¿Cómo se hace frente a ese contexto para instalar el valor de la convivencia? Yo creo que está muy ligado a la escucha. Nosotros hace ya 15 años que tenemos un curso de diálogo interreligioso que funciona en la sede de la Pastoral Universitaria. Ese curso está, digamos, avalado y financiado por el gobierno de la ciudad, porque la ciudad tiene un día digamos, de la convivencia religiosa, lo tiene como un orgullo, algo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en ese curso, y es parte de nosotros, no discutimos de religión, paradójicamente, pero no discutimos de religión, sino que en realidad lo que hacemos en el curso es cada uno desde su tradición viene y cuenta en qué cree, cómo lo vive. Para nosotros es lo mismo, digamos, yo no ni con Dani, con el rabino Dani Goldman, o con Omar Abud, que es vicepresidente del Centro Islámico, no discutimos acerca de si es más importante Alá o Jesús. Simplemente lo que hacemos es informar en qué momento del año litúrgico está cada uno, qué es lo que está viviendo, celebrando. Compartimos nuestras celebraciones. Yo puedo con mucha alegría participar del final del mes de Ramadán o ir al Año Nuevo Judío y ellos venir a mi misa de Navidad, lo cual no significa que crean en Jesús. Y yo tampoco en Mahoma, digamos, pero sí creemos en la trascendencia, creemos en los valores, en la educación. Hace muchos años, mira, hablando de esto del diálogo de los argentinos, implementamos una jura de la bandera donde había colegios católicos, judíos, musulmanes, evangélicos y también del Estado. Y participamos primero de reuniones que tenían que ver con los rectores de los colegios, después con los docentes, y por último eran los chicos. La verdad que los chicos lo último que preguntaban era de qué religión sos,
Era de qué cuadro sos, bueno. Y eso hace que también nosotros con mucha pasión nos plantemos en alguna bandera. Pero, digamos, si sos de River o de Boca, posiblemente los de River barden a los de Boca y viceversa, pero a todos nos gusta el fútbol. O sea, en realidad lo que hacemos nosotros es hacer hincapié en lo que tenemos en común, porque eso es lo que hace la comunión, cosas que tenemos en común. Entonces, hay un valor, yo creo que la selección lo que genera en los argentinos es esto lindo, que a todos nos gusta el fútbol y ellos son nuestra bandera. Entonces ahí hay como un sentimiento de mucha pasión. Y bueno, obviamente que si un inglés mira cómo están saltando el 9 de julio y ve 1 millón de personas saltando y diciendo que lo salta es un inglés, y bueno, se puede sentir agraviado. Bueno, ¿qué va a hacer? Es nuestra idiosincrasia. Y a nosotros nos gritaron otra cosa por ser argentino, bueno, es parte del folclore de no tomárselo demasiado en serio y bueno, seguir para adelante. En ese sentido, me gustaría, si puede contar un poco el rol de, en su momento, Jorge Bergoglio y después el Papa Francisco, en este diálogo ecuménico que entiendo yo era sumamente comprometido, con el diálogo mismo dentro del cristianismo con otros credos que no sea el catolicismo apostólico romano, así como con el islam, con el judaísmo y otros credos distintos que siempre fue muy reconocido por eso y muy valorado. Y es algo que empezó en Buenos Aires, porque cuando Jorge Bergoglio llega a Buenos Aires, él no tenía, digamos, en sus escritos, no era un tema que fuera parte de su haber espiritual y también intelectual, ¿no? Pero bueno, cuando llegué a Buenos Aires, yo empecé, era sacerdote recién ordenado, a mí sí me interesaba el tema, yo vengo de una familia, digamos, mi familia paterna era bastante agnóstica, y la familia de mi madre, mi abuelo era luterano y después mi abuela era católica. Entonces, bueno, mi mamá fue católica y como mi padre mucho la religión no le interesaba, dejó que me mandaran a un colegio católico, me formé ahí, pero después yo me reconvertí a los 21, yo no era practicante. Entonces, digamos, en general, cuando yo lo conocí a Bergoglio, supongo que le divirtió mi origen, porque yo era, digamos, no era el clásico católico de haberme formado en las parroquias y demás. Y yo siempre le insistía mucho en esto. Bueno, yo soy de Buenos Aires, yo fui su vocero 9 años, su director de prensa. No soy solamente arzobispo para las parroquias o para las comunidades católicas. En Buenos Aires hay de todo. Entonces, la primera reunión con la gente de la AMI y de la DAIA se la generé yo, después con lo mismo con el Centro Islámico, y él conmigo devolvió las visitas. La primera visita de Bergoglio a la AMI y a la DAIA fue conmigo, y fuimos juntos al Centro Islámico la primera vez que un arzobispo de Buenos Aires visitaba en 90 años de vida el Centro Islámico de la República Argentina. Y él después con el tema de la iglesia evangélica tuvo también una cercanía impresionante. Digo, los pastores recuerdan una vez que él se arrodilló en el Luna Park para pedirles la bendición, ¿no? Bergoglio tenía gestos de una humildad increíble. Y después sus viajes estuvieron muy organizados, siendo papa, a países periféricos. Hay un libro muy interesante, si no lo han leído, muy recomendable, que es el libro de Cercas, que es un hombre es un español muy anticatólico, muy lejano a la iglesia, que la Santa Sede lo convoca para acompañar el viaje del Papa a Mongolia. En Mongolia hay 1.500 católicos. Es un país mayoritariamente, digamos, no cristiano. Entonces, cuando él, digamos, va a la Santa Sede, hace una serie de entrevistas y después lo acompaña, el libro se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Y bueno, ese deseo tan misionero de llevar el Evangelio a lugares tan lejanos, imagínense lo que es para alguien que es católico misionero, que está en Mongolia, donde es un país que prácticamente no existe la comunidad católica, y sin embargo, bueno, el Papa te va a visitar, ¿no? Fue increíble. Esas cosas las hizo un argentino, ese deseo de llegar a los lugares más distantes, y yo creo que lo lleva mucho desde el corazón, o sea, él habló como argentino. Poca gente lo sabe, esto que voy a contar ahora. A ver. Pero él ahora ya estaba, digamos, creo que fue cerca del viaje de Mongolia, que fue uno de sus últimos viajes.
Él viajaba con el pasaporte argentino. Por supuesto que nadie le pedía el pasaporte. Pues entraba a un Claro. país y nadie le pedía el pasaporte. Pero no usaban pasaporte de la Santa Sede. Entonces, mira su pasaporte y le dice a un sacerdote que colaboraba con él, le dice, mira, tengo el pasaporte vencido. Entonces él se ríe y le dice, nadie te lo va a pedir. Dice, no importa. Vos llamá al consulado porque yo quisiera renovar el pasaporte. Mirá, Y fueron de la embajada a hacerle el pasaporte en la Argentina. Santa Sede. Él renovó su pasaporte argentino. Eso habla también del profundo cariño que tenía por nuestro país, por su país, Sí, su identidad. su identidad. En estas... Seguía hablando con modos argentinos, ¿no? O sea, cuando dice esa frase, no hagan lío. Y me acuerdo que me llamaba un periodista extranjero y me decía, ¿qué es hacer lío? No tenía traducción, era como raro, ¿viste? En estas últimas horas, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, dijo que había habido una avanzada del Vaticano en venir a recorrer ciertos lugares, hablando de una posible visita del Papa León XIV a nuestro país. ¿Ves esto posible, que finalmente se concrete esta visita del Papa? Yo creo que sí, porque están tachadas las dos audiencias generales el mes de octubre, las dos primeras. Creo que había un tema él ya tiene esos 15 días para venir a Argentina, Chile, Argentina, Perú y Uruguay. Al menos eso es lo que estaba conversado. Lo que no está especificado, sobre todo por la agenda de Perú, con este tema de está la asunción de la nueva presidenta, que me parece que estaban como terminando de ver cómo se acomodaban los días para decir exactamente qué días vendría Argentina, pero en principio creo que se hablaba de 3 días y con la visita a Buenos Aires, a la Arquidiócesis de Córdoba y a Santiago del Estero, que es la diócesis más antigua del territorio nacional. Estaremos a la espera entonces de la confirmación. Sí, faltaría confirmar, digamos, qué día en cada lugar, pero Sí. sí, eso está muy avanzado ya de que realmente sea así, ¿no? Guillermo Marcó, sacerdote, miembro del Instituto del Diálogo Interreligioso, muchísimas gracias por su tiempo y por esta conversación con nosotros, padre. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. They tried to make me go to rehab. I said no.